Bueno amigos, pues aquí estamos nuevamente en otro video del canal de Nacos. En esta ocasión me gustaría platicar con ustedes acerca de la corrupción. Ya sabemos qué grado de corrupción existe en México. Yo creo que todo el mundo lo ha vivido. Todos los mexicanos hemos vivido esta corrupción, ya sea desde que estamos niños hasta cuando llegamos a la edad adulta. La corrupción pues es un cáncer de nuestra sociedad. Se sabe que la corrupción está mayormente ligada a los políticos, a las personas de cuello blanco, y sabemos que en México pues la corrupción pues está a la luz del día, esa es la realidad. Podrán decir que la corrupción se está combatiendo, pero la realidad es otra. La realidad es que seguimos siendo uno de los países más corruptos del mundo, esa es la única realidad. No veo otro parámetro para decir lo contrario, ya que yo creo que nosotros como mexicanos lo vivimos a diario, vivimos esta corrupción a diario. Entonces, que nos digan que se está combatiendo, yo creo que está por demás, es algo necio. Es como decir que ya no hay pobreza en México, cuando la realidad se ve y se palpa. Así que vamos a hablar de cómo un país que es considerado una ciudad-estado como Singapur pasó de ser quizá uno de los países que tenía un índice de corrupción muy alto a ser el tercer país menos corrupto del mundo. Pueden buscar esta liga que tenemos aquí, este enlace, y podrán ver que en Singapur se creó una oficina totalmente una oficina dedicada al combate de la corrupción, las prácticas corruptas. Y aquí tenemos que, según Transparencia Internacional, la mayoría de las personas en Singapur no son testigos de casos de corrupción por parte de funcionarios o instituciones públicas en su vida. Tenemos de igual forma algo que me llamó mucho la atención, es esta parte de aquí. Esta parte de aquí me llamó mucho la atención. Dice, la independencia judicial está garantizada por la Constitución y en general se respeta en la práctica. Además, la corrupción también es casi inexistente en los sectores públicos, como las juntas estatutarias del gobierno, especialmente en lo que respecta a las aduanas, la policía, las administraciones de tierras y tributarias. Tenemos este caso de Singapur. Esto ha permitido que Singapur tenga un crecimiento espectacular. Hay muchos países que en los últimos 30 o 40 años han crecido mucho, han crecido pues bestialmente, por decirlo así. El caso más emblemático es quizá el de China. Hace unos 40 o 50 años China era totalmente un país campesino de estilo rural y hoy es una potencia económica y tecnológica, y esto se debe mayormente a que han combatido la corrupción. La corrupción en estos países asiáticos ha sido totalmente pues combatida, porque saben que la corrupción es una merma de recursos. No puedes hacer algo por tu país si hay una merma de recursos que no está llegando a las personas a las que está destinado ese dinero, o esos recursos ya sea estatales, municipales. Ellos supieron entender esto, que la corrupción es un cáncer que acaba con las sociedades, y ahora Singapur es quizá uno de los países más emblemáticos en el combate a corrupción. Tenemos aquí esta descripción de qué es Singapur ahora. Vemos que tienen un nivel de vida muy bueno, un gobierno y política del tipo inglés, en donde tenemos pues las Fuerzas Armadas también. Son de 50,000 soldados. Yo creo que eso no es emblemático. Estamos hablando del combate a la corrupción y cómo este país ha crecido gracias a esto, que era un cáncer para ellos. Es un país muy pequeño y Singapur posee una economía de mercado libre. Esto quiere decir que están abiertos a lo que es el capitalismo. Tiene precios estables y uno de los productos internos brutos per cápita más altos del mundo, junto con Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán. Estamos hablando de 3 lugares en Asia, lo que es Hong Kong, Corea del Sur, que son, pues en su región son potencias económicas.
Se considera a Singapur como uno de los 4 tigres asiáticos, ya que el rápido desarrollo económico y social de Singapur se ha dilucidado como modelo económico de Singapur. Singapur ha crecido enormemente. Podemos ver imágenes de lo que es Singapur. Singapur es un lugar muy pequeño, pero esto no tiene nada que ver en que sea una ciudad de estado. Tenemos países en todo el mundo que son pequeños o son muy grandes y aún así no avanzan. El caso, yo creo, más, pues a México se le dice el gigante con pies de lodo o el gigante dormido. Esto se debe a que quienes lo han catalogado así ven en México un potencial muy grande, pero que no se puede llevar a cabo por una sola variable, y esta variable se llama corrupción. El país, desde la conquista, desde la llegada de los españoles, ha tenido históricamente muchos tramos de corrupción y cosas malas que han ido socavando a nuestra nación. Más bien tengo la seguridad de que si México no hubiese albergado esas prácticas corruptas, que ya son, para nosotros ya son prácticas, pues ya que llevan ya años, muchos años, creo que décadas, han dejado al país pues en la espera del crecimiento económico, ha hecho que la pobreza sea aún más perceptible y ha dejado que México no crezca, no así un grupo de personas que sí han crecido enormemente y han alcanzado los millones, pero en ningún país donde se tiene ese índice de corrupción como México se puede llegar a ser potencia económica. Eso es imposible. Es que para llegar a ser potencia económica tienes que tener a tu sociedad en un nivel de vida estable, y eso no existe en México, hay mucha disparidad. Entonces, yo creo que hay que tomar el ejemplo de estos países. Los países asiáticos creo que sí se toman en serio el combate a la corrupción, han entendido que es una parte integral para sacar a los países adelante, y no solamente los países asiáticos. Alemania entiende muy bien lo que es el combate a la corrupción, también se ha llevado a cabo en Estados Unidos. Estados Unidos es quizá uno de los países que más ha combatido a la corrupción. Esto se debe a que Estados Unidos, como es la gran potencia mundial, pues los recursos sobran, hay un sobrante de recursos, y saben ellos que si esos recursos se esfuman, pues ¿cómo van a salir adelante? Ellos tienen, los estadounidenses tienen un combate a la corrupción. Yo creo que pues también como son una potencia económica muy grande, a veces se les dificulta mucho, pero aún así son frontales contra la corrupción. No es pues tema de campañas, no es un tema político, es un tema real. Para ellos es algo real. No es decir que se acabó la corrupción nada más por decirlo, por hacer campaña electoral. Ellos saben que es un combate frontal y que no lo pueden dejar de lado. Entonces yo creo que si vemos el ejemplo de Singapur, estaremos en el camino correcto para que nuestro país crezca, y no solamente México sufre de esa corrupción que ya es algo tradicional en nuestro país, y es algo tradicional, y no nada más en México, sino que toda la región de Latinoamérica pues tiene un total cariño con la corrupción, así lo podría determinar. Yo creo que hay que tomar el ejemplo de estos países y ser frontal en el combate a la corrupción. Si les ha gustado el video, amigos, favor de dar manita arriba y compartirlo en sus redes sociales.